Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar resolviendo de lo que tenéis en Classroom, el examen de ondas del año 15-16, ¿vale? La pregunta de teoría era el principio de Huygens, así que eso nada. Y la primera de las cuestiones nos dice que el nivel de intensidad de un sonido emitido por una fuente puntual es 80 decibelios, ¿vale? Nivel de intensidad, a una distancia de 5 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la potencia del foco emisor? ¿Vale? La relación que hay que usar aquí es la que hay entre la intensidad y la potencia, que es esa. Intensidad sonora o intensidad de una onda, potencia partido de superficie. Dijimos que cuando la onda sea esférica, la superficie será la de una esfera. Por tanto, 4pi por r o por la distancia al cuadrado. Claro, aquí nosotros no tenemos ni la i ni p, que es lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el valor de i? De la expresión del nivel de intensidad sonoro, ¿vale? Beta 10 logaritmo de i entre i sub 0. Recuerda que i sub 0 era lo que se llamaba intensidad umbral. De manera que aquí tendríamos 80, 10 logaritmo de i entre 10 elevado a menos 12. Entre los datos del examen está que la intensidad umbral, recordad que es la intensidad mínima que puede captar el oído humano, es ese valor de 10 elevado a menos 12, así que no hay que sabérselo. Aquí habría que utilizar las propiedades de los logaritmos para poder despejar eso. Seguramente ahora al principio os cueste un poco, pero como aquí siempre va a ser la misma expresión, despejado una vez, pues en todas las demás ocasiones será igual, ¿vale? De manera que aquí tendríamos el 10 aquí, 80 entre 10, 8 logaritmo de i, menos, recordad que el logaritmo de una fracción es la resta de los logaritmos, logaritmo de 10 elevado a menos 12. Y esto suele ser el logaritmo de i menos el 12 pasaría aquí multiplicando, menos 12 más 12, y el logaritmo decimal de 10, que es 1, luego se queda así. 8 igual al logaritmo de i más 12. Este 12 pasa a ir restando, 8 menos 12 igual al logaritmo de i. 8 menos 12 menos 4, y ahora pues haciendo la inversa del logaritmo, o 10 elevado a, ¿vale? Y sería 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. Una vez que sabemos el valor de la intensidad, que es esa, tendríamos que volver aquí arriba. Voy a seguir aquí abajo, ¿vale? Y ahora lo que hago es despejar de aquí la potencia, que es lo que nos pedía el ejercicio. Potencia igual a intensidad por superficie. El 10 elevado a menos 4 por 4pi, y la distancia de 5 metros al cuadrado, pues 5 al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 0,0314 vatios de potencia. Pero esta cuestión tiene una segunda pregunta, aparte de cuál era la potencia del foco emisor, y es a qué distancia deja de percibirse el sonido. Esta cuestión casi está más cerca de un problema que de una cuestión. Si saliera una cuestión de este tipo con dos preguntas en vez de una, sería de las que valen más de un punto, en el caso de nuestro examen, ¿vale? No en el de BAU. ¿Cómo hacemos ahora? Lo que me está preguntando es a qué distancia me tengo que ir para que el sonido no se perciba. Como la característica que tiene que tener un sonido para que no se perciba es que su intensidad sea la intensidad umbral, lo que hacemos ahora es volver a utilizar esta expresión, pero aquí, ¿vale?, donde está el nivel de intensidad, ponemos ese valor de intensidad umbral. De manera que tendríamos la intensidad umbral 10 elevado a menos 12 es igual
a la potencia, que es la misma de antes, 0,0314 vatios, entre 4pi distancia al cuadrado. Y esto es lo que está viendo el ejercicio. ¿A qué distancia la intensidad del sonido alcanza el valor umbral por debajo del cual ya nosotros no somos capaces de oír? Luego, aquí lo único que tenemos es que despejar la distancia, y sabéis, pues, pasaría multiplicando raíz cuadrada de esto entre 4pi y también entre el 10 elevado a menos 12. Ese resultado, lo tengo aquí apuntado, es de 50.000 kilómetros, es decir, 50.000 metros, que serían 50 kilómetros, ¿vale? Esta primera cuestión, pues, bueno, yo creo que ya está, ¿no? La segunda cuestión, como este examen es relativamente antiguo, el 2000, he dicho antes, 2015, 2016, ese fue el último año de BAU antes de la aplicación de la LOMCE. Por lo tanto, la segunda cuestión que hay pertenece a la parte de movimiento armónico simple, que no entra ya en EBAU desde la convocatoria siguiente. Por lo tanto, esa cuestión nos la vamos a saltar y vamos a pasar al primero de los problemas, ¿vale? En él nos da, tenemos el problema número 4, la ecuación de una onda que se propaga por una cuerda, ¿vale? Voy a anotar aquí el valor. Me dice que es I, y recordad que I es la amplitud que puede llegar a adquirir la onda, la coordenada en vertical, la I, X es la horizontal y T el tiempo. Entonces la posición de la onda en vertical depende de la posición horizontal, de dónde está la onda y del tiempo que ha transcurrido. Y me dice que es 2 por el seno de 6t menos 3x. Yo voy a colocar aquí al lado la ecuación que tendría una onda cualquiera, genérica, para ir comparando con ella los valores. Amplitud o el seno de omega t menos kx. Y el apartado A me pide que calculemos la amplitud, frecuencia y velocidad de propagación de la onda. Solamente tenemos que ir fijándonos en una y otra ecuación. El valor de la amplitud directamente es el que aparece aquí. Pero nos tenemos que fijar, que lo dice en el enunciado, que las medidas van expresadas en metros y en segundos, haciendo referencia a x y a t. X en metros, t en segundos. Por lo tanto, este valor de 2, que es la amplitud, viene en metros. 2 metros. Ya está. La frecuencia, hay que recordar que, voy a modificar esto, 2 por pi por la frecuencia es frecuencia angular, que ya sabéis que aquí lo llamamos, velocidad angular, que aquí lo llamamos frecuencia angular para no confundirlo, que es lo mismo. De manera que entonces, si este valor es 6, ¿vale? 2 por pi por la frecuencia es igual a 6, pues esto nos da una frecuencia, lo tenemos ya aquí despejado, de 0,955. Ya sabéis que esto puede ser hercios o también segundo elevado a menos 1. Es la misma magnitud. Y por último tengo velocidad. La velocidad es longitud de onda por frecuencia o longitud de onda entre periodos, porque ya sabéis que frecuencia y periodo son uno inverso del otro. En este caso, como ya tengo la frecuencia directamente, pues lo voy a calcular con la primera de las relaciones, pero tengo todavía una pequeña pega y es que no conozco la longitud de onda. ¿Qué relación que tengo que utilizar? Pues la de la K. Recordad que la K se le llamaba el número de onda y la K se calculaba como 2pi entre la longitud de onda. De manera que lo que le sacamos de la longitud de onda nos sale un valor de 2,094 metros. De manera que ese valor de longitud de onda por el valor de la frecuencia que acabamos de calcular, ¿vale?, nos da el valor de la velocidad que sale, lo tengo por aquí, 2 metros por segundo de velocidad de propagación, ¿vale? Es decir, nos pedía esto, eso y eso, ¿de acuerdo? Pasamos al apartado B, voy a borrar aquí, y el apartado B
nos pide, venimos seguida, velocidad transversal de un punto situado en x igual a 4 metros y t igual a 5 segundos. ¿Qué es eso de velocidad transversal? Nosotros acabamos de calcular en el apartado A una velocidad, ¿vale? Pero a eso se le llama velocidad de propagación. ¿Qué diferencia hay entre velocidad de propagación y velocidad transversal? Recordad que lo hemos visto en clase, ¿vale? La velocidad de propagación, y vamos a hacer un ejemplo como este, que el enunciado nos dice que es una onda en una cuerda, ¿vale? La velocidad de propagación, la que hemos calculado en el apartado A como longitud de onda por frecuencia, sería cuerda sujeta por los dos extremos, sacudo la cuerda y esa perturbación que se forma en la cuerda va avanzando por ella, ¿vale? Pues la velocidad a la que esa onda, esa perturbación se propaga por la cuerda es velocidad de propagación. Pero aquí me dice velocidad de, bueno, lo llama velocidad transversal, ¿vale? Transversal significa perpendicular, ¿vale? A la velocidad de propagación. También se le puede llamar, aparte de velocidad transversal, velocidad de vibración, velocidad de oscilación. ¿Qué es eso? ¿Vale? Es la velocidad con la que un punto de la cuerda subiría y bajaría. No tiene nada que ver con la velocidad a la que la onda avanza. Como esta velocidad es en función de x y t, igual que lo es la posición de la onda en cualquier instante y en cualquier punto, ¿vale? Esto se calcula como la derivada de la posición o la ecuación de la onda con respecto al tiempo. Ahora parece aquí muy jaleoso, ¿vale? Pero en realidad no es nada más que hacer una derivada ahí arriba. Y aquí sí conviene tener muy claro que como hay dos magnitudes que se pueden derivar, dos variables dependientes, que serían la x independientes, la x y la t, yo aquí podría derivar con respecto a la x o derivar con respecto a la t. Me dice que hay que derivar con respecto a la t, que es como hacemos siempre en física, ¿vale? En magnitudes que dependen del movimiento. De manera que, en esta primera ocasión, vamos a hacerlo un poco despacio, voy a borrar aquí, ahora volveré a colocar esos datos. ¿Cómo hago la derivada de esto de arriba? ¿Vale? Utilizaríais la regla de la cadena, es decir, lo que tengo que derivar, 6t, está dentro de la función trigonométrica. Por lo tanto, aquí sería la derivada de lo que está aquí dentro, de 6t, que sería 6, sale fuera de la derivada, fuera de la función trigonométrica, y el seno, que la derivada del seno, ya sabéis que es coseno. Y todo lo demás sigue igual, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí escribiría 2 por, y la derivada de aquí hemos quedado que era la de 6t, era 6, y ahora en lugar de seno, coseno de, y aquí 6t menos 3x, y ya está, ¿vale? Es decir, 12 por el coseno de 6t menos 3x. Esto, puesto que es velocidad, pues sería metros por segundo. Esta sería la ecuación de la velocidad transversal o de la velocidad de oscilación o de vibración o como queramos llamarla, de cualquier punto de la cuerda en función de x y de t. ¿Qué tengo que hacer ahora? En otra ocasión podrían pedirme perfectamente cuál es la ecuación de la velocidad de transversal o velocidad de oscilación. Pero en este caso me piden el valor de esa velocidad en un instante y en un punto concreto. Hemos dicho x igual a 4 metros, t igual a 5 segundos. Luego lo único que tengo que hacer aquí es sustituir esos valores, ¿vale? La velocidad sería, por tanto, 12 por coseno de 6 por t, 30 menos 4 por 3, 12. Y aquí hay otro pequeño detalle muy a tener en cuenta. 12 por el coseno de 18. Vuestras calculadoras, por defecto, van todas en grados, ¿vale? Pero unidades del sistema internacional en los que se miden ángulos son los radianes. Eso significa que este 18 de aquí dentro no son grados. De manera que si yo ahora cojo la calculadora y hago 12 por coseno de 18, el resultado que me va a salir no es el correcto. Tenemos dos opciones. Número 1, y creo que desde mi punto de vista la menos recomendable, por lo menos hasta que cogéis un poco de soltura con la calculadora. Y es, porque luego se os olvidará cambiarla de un modo a otro y puede daros problemas en otras asignaturas. Pero como os digo, esa primera opción sería cambiar la calculadora de grados a radianes, ¿vale? Cambiarle el modo. Y en ese caso, el número que yo meta ahí, 18, serán radianes,
y cuando haga el coseno de 18 radianes, pues me saldrá el resultado bien. ¿Cuál es el consejo que yo, o la opción que yo prefiero? Yo digo más pensando en vosotros y que luego tengáis descuidos con la calculadora. Pues antes de hacer esa función, ¿vale? Tenemos que pasar los radianes a grados. ¿Cómo? Recordad, 2pi radianes equivalían a, en un ciclo completo, 360 grados. Luego, en este caso, 18 radianes, ¿vale? Pues equivalen a, lo tengo yo por aquí, 1031,32 grados. Ahora sí, pues se podría hacer el coseno de ese valor, que de hecho es lo que vamos a hacer, y multiplicarlo por 12 y nos sale 7,92 metros por segundo. Ya tenemos el resultado y esta sería la velocidad de oscilación, velocidad transversal de esa cuerda, el punto de esa cuerda en ese instante. Importante esto, porque al principio sobre todo se os suele olvidar muchísimo, ¿vale? Lo de poner o de pasarlo de los radianes a grados. Y esta equivalencia nos va a venir muy bien tenerla clara, porque va a haber que echar mano de ella en otras situaciones. Y de hecho, en el último apartado hay que hacer lo mismo. El apartado C me pide diferencia de fase entre dos puntos separados, una distancia de 2 metros. ¿Qué es eso de diferencia de fase? ¿Vale? Recordad que cuando yo tengo una onda, ¿vale? Y esta onda, bueno, ahí se repite, ¿vale? A la hora de medir la onda, puedo hacerla de varias formas, ¿vale? Lo que llamamos doble periodicidad. Si esto lo mido en metros, ¿vale? Pues estaríamos midiendo la longitud de onda, ¿vale? Lo que mide en metros un ciclo completo de esa onda. Si esto lo mido en segundos, tiempo que tarda, ¿vale?, la onda en hacer ese ciclo completo, ¿vale?, es lo que llamaríamos el periodo. Pero si esto además lo mido en fase, ¿vale?, en ángulo de fase, lo que tarda en repetirse la onda, es decir, el ciclo completo, equivale a 2pi radianes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a interesar? O a 360 grados, según queramos medirlo en radianes o en grados. ¿Por qué es necesario eso ahora? Porque la pregunta, repito, que me pedía diferencia de fase entre dos puntos separados a una distancia de 2 metros, lo único que tengo que hacer es relacionar mi longitud de onda con los radianes. ¿Qué se va a cumplir siempre? Que la longitud de onda, en nuestro caso concreto, la longitud de onda, si no me equivoco, eran 2,094 metros, 2,094 metros, en nuestro caso, equivale a un ciclo completo. Luego, o dicho de otra manera, dos puntos que están separados, una longitud de onda, están desfasados entre sí 2pi radianes, o 360 grados, si lo queréis dar en grados. Yo os recomiendo trabajar mejor en radianes cuando no nos digan nada, ¿vale? Porque es lo más frecuente. Luego, entonces, si la pregunta es si está separado 2 metros esos puntos, ¿cuál es mi desfase? Pues aquí veis que los números son muy parecidos, ¿vale? Pero bueno, haciendo esta relación nos sale un desfase, ¿vale?, de exactamente 6 radianes, ¿vale? 6 radianes es el desfase que tenemos en este caso. Así que, bueno, pues así de sencillo. Yo entiendo que todavía es pronto a lo mejor para que cojáis soltura con todo esto, pero bueno, no nos ha quedado otra que verlo así y ya os digo, necesito que un poco de compromiso por vuestra parte a la hora de miraros un poco el tema. He preferido, en lugar de empezar a hacer ejercicios del libro, que lo haremos en los próximos días, resolver el examen, porque lleva un poquito de cada parte del tema y así, pues que veamos en su conjunto un poco todo lo que puede abarcar, aunque luego nos vayamos centrando poco a poco o cada día vayamos haciendo ejercicios de cada una de las partes por separado, ¿vale? Pues nos queda el último, ¿vale?, de los problemas del examen.
Ese último problema, ¿vale? Me dice que la cuerda mi de un violín, me da igual que sea mi, do, re, mi, fa, la que sea, ¿vale? La cuerda mi de un violín vibra con una frecuencia. Recordad que la frecuencia es esa magnitud característica que en un sonido, en el caso de un sonido, es lo que hacía que fuese más agudo o más grave. A mayor frecuencia, sonido más agudo; frecuencia menor, sonido más grave. Me dice que la nota mi tiene una frecuencia de 659,26 hercios, ya sabéis, hercio o segundo elevado a menos 1. Y me dice al mismo tiempo que la cuerda del violín tiene una longitud, ¿vale?, de 32 centímetros. Es decir, ponemos en situación un violín, ¿vale? Pues desde donde empiezan las cuerdas, ahí donde están las clavijas, todo el mástil, los trastes, hasta el cuerpo y el puente, la pieza donde enganchan las cuerdas, ¿vale? Pues vamos a dibujarnos aquí un cutre violín, ¿vale? Pues la longitud de la cuerda sería esa, ¿no? Más o menos, ¿vale? Esos son los datos que conocemos. Pues la primera pregunta nos dice: obtenga el periodo de la nota mi y la velocidad de las ondas en la cuerda, ¿vale? Aquí es inmediato, ¿vale? El periodo es la inversa de la frecuencia. Bueno, en este caso, de la nota mi, que es la que me pide, ¿vale? Luego, 1 entre ese valor, pues tendríamos 1,516 por 10 elevado a menos 3 segundos de periodo. Y me pide también velocidad a la que se propaga la onda por la cuerda. Tened cuidado porque eso no tiene nada que ver con la velocidad con la que luego el sonido de esa cuerda se propaga por el aire. La velocidad del sonido en el aire tiene un valor determinado, ¿vale? Pero no hay que echar mano de él en este ejercicio. Es decir, lo que me está pidiendo es la velocidad con la que la onda se propaga por la cuerda del violín. Como en cualquier onda, ¿vale?, la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia. La frecuencia ya la tenemos, la misma de antes. Pero ¿cuál es la longitud de onda? ¿Vale? Recordad que cuando una cuerda está fija por dos extremos, como es la cuerda de un instrumento de cuerda, cuando yo pulso la cuerda o toco la cuerda hace pues ese movimiento muy rápido de subir y bajar. Recordad que esto es lo que llamamos una onda estacionaria, ¿vale? Porque no se mueve de donde está, ¿vale? Pero claro, aquí en realidad lo que tengo es media onda, ¿vale? La onda completa sería, ¿vale?, algo así, para tener media onda y luego la otra media, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que la longitud de onda de mi onda en la cuerda es el doble que la longitud de la cuerda, puesto que en el modo fundamental, ¿vale?, en un instrumento de cuerda, cuando, ya os digo, tocamos la cuerda, solamente cabe media longitud de onda. De manera que aquí tendríamos, si queremos tenerlo en metros, 64 centímetros, 0,64 metros, por esa frecuencia de 659,26 hercios, una velocidad de propagación de 422 aproximadamente metros por segundo, ¿vale? Velocidad de propagación en la cuerda. Hasta aquí, primer apartado. Bueno, sí. El apartado B me pide en qué posición se debe presionar la cuerda para producir la nota fa. Y me da la frecuencia de la nota fa, que es de 698,46 hercios. Veis que es mayor frecuencia, do, re, mi, fa, ¿vale? Tiene mayor frecuencia, es más aguda que la nota mi. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿dónde tengo que pulsar? ¿A qué distancia? ¿Vale? He dicho en otras palabras, ¿cuánto tengo que reducir? Porque si yo, por ejemplo, pulso aquí para producir una nota y toco la cuerda ahora es de aquí a aquí. El trozo de cuerda que queda por encima no vibra. Entonces, cuando nosotros pulsamos en un instrumento de cuerda, eso es el equivalente a haber acortado la cuerda, ¿de acuerdo? Me dice referir a cualquiera de los dos extremos, es decir, que puedo dar la distancia de aquí a aquí o puedo darla de aquí a aquí. Cualquiera de los dos es válido. ¿Qué es lo que se cumple aquí? Todos los instrumentos de cuerda, y esto también es válido para instrumentos de viento, en los que la onda estacionaria viaja por un tubo, ¿vale? Que la longitud de la cuerda, en este caso,
y la frecuencia son inversamente proporcionales, de manera que la relación sería L1 por F1 igual a L2 por F2. Como yo lo que estoy despejando, lo que estoy queriendo obtener es la longitud nueva que tendrá mi cuerda, L2, pues será L1, 32 centímetros, lo voy a dejar en centímetros para que L2 me salga también en centímetros, aquí no hay problema. Por la frecuencia 1, no la voy a escribir el número, entre la frecuencia 2, que tampoco la voy a escribir, pero son frecuencia 1 y frecuencia 2. Al hacer esa operación, me sale una longitud de 30,2 centímetros. Luego, la longitud nueva de la cuerda es 30,2. Así que significa que desde aquí hasta aquí van 30,2 centímetros, o si lo quiero medir desde aquí, pues que tengo que pulsar con la mano a 32 menos 30,2, ¿vale? 1,8 centímetros. Luego, si quiero darla desde el otro lado, me da igual, ¿vale? Pulsando a 1,8 centímetros de donde estaba la nota anterior, mi, pues ya tengo esa nota fa. Si alguien tiene algo de idea acerca de instrumentos de cuerda, o toca un poco la guitarra, pero no sea un violín, ya sabe que la nota mi, o sea, con la nota fa va justo a continuación de mi. Luego significa que cuando pulsamos es una distancia muy pequeña, es al siguiente traste. O sea, que me hubiese salido una distancia de 7, 8, 10 centímetros, pues, ya os digo, teniendo algo de conocimientos musicales, de instrumentos de cuerda, pues nos podría haber servido para darnos cuenta de que el resultado no tuviese lógica con respecto a lo que tendría que salir, ¿vale? Y nos vamos ya al tercer y último apartado, que me dice que si con un violín se produce un sonido con una potencia de 10 elevado a menos 4 vatios, ¿vale? ¿Qué nivel de intensidad? Recordad, no confundáis nivel de intensidad, decibelios, con intensidad, ¿vale? ¿Qué nivel de intensidad producirían 3 violines a 10 metros de distancia? ¿Vale? Lo primero es que para hacer esa relación de intensidad igual a potencia partido de superficie, ¿vale? Pues hay que entender que ese nivel de intensidad es a 10 metros, pues la potencia es indiferente a la distancia que estemos. Recordad que os puse el ejemplo en clase de yo tengo un altavoz que emite con X vatios de potencia y los vatios son los mismos al lado del altavoz o a 1 kilómetro de distancia. Otra cosa es que el nivel que me llega a mí, la intensidad que me llega a mí, obviamente será menor porque estoy más lejos, ¿vale? Pero la potencia es siempre la misma. Luego entonces yo aquí tendría 10 elevado a menos 4 vatios entre 4pi y esa distancia 10 al cuadrado, a 10 metros. Y esto me da un valor de intensidad, lo tengo por aquí, de 7,95 por 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado. Y aquí no hay que cometer el error de calcular ahora beta para esto y decir, si un violín hace esta intensidad, la que nos salga, 3 violines X. No, de hecho este tipo de preguntas están puestas así, no para pillar, pero sí para que seáis conscientes de esto, y suele salir también mucho en cuestiones cortas. Esto, el nivel de intensidad, es una escala logarítmica, ¿vale? Y una escala logarítmica significa que no varía, no va aumentando de forma proporcional, sino que lo hace de forma logarítmica. De manera que, si este es el sonido, perdón, la intensidad de un violín, si tengo 3 violines, pues tendré 3 por i. Por ese 3 está aquí dentro del logaritmo, ¿vale? No fuera, ¿vale? Todos estos ejercicios hay que resolverlos de la misma manera. Entonces aquí ya son todos datos conocidos, ¿vale? 10 logaritmo de 3 por 7,95 por 10 elevado a menos 8 entre el valor de la intensidad umbral, viene como dato ahí bajo el ejercicio, 10 elevado a menos 12. ¿Vale? Y nos sale un valor de 53,78 decibelios. ¿Vale? Si ahora la pregunta fuese, ¿y qué
nivel de intensidad daría solo un violín? Ojito, no puedo decir, si estos son 3 violines, un violín, por lo mismo que hemos dicho antes, la escala es logarítmica, ¿vale? Luego entonces no es proporcional, ¿vale? O no es directamente proporcional, mejor dicho. Así que tendría que volver a repetir el ejercicio, pero aquí en lugar de poner 3i, pues poner solamente i, ¿vale? Y veréis como el nivel de intensidad no es mucho más pequeño, ¿vale? No es ni mucho menos 3 veces más pequeño que ese al haber un violín, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el examen este de ondas del año 15-16 y bueno, pues en próximos días, ¿vale? Os iré diciendo más cosas, ¿vale? Algunos problemas os los mandaré en vídeos como este y algunos pues los mandaré tipo como lo que os mandé también ayer en un archivo de Word o un archivo de texto en el que esté el ejercicio resuelto. Pero ya os digo, necesito que por lo menos vosotros intentéis antes por vuestra cuenta trabajar un poco en ellos, porque si no al final pues no sirve de mucho, ¿vale? Bueno, pues que sigáis muy bien, ¿vale?